Pasamos a continuación, señorías, al punto cuarto del orden del día. Comparecencia del excelentísimo señor vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, a petición propia a fin de informar sobre la nueva estructura del Consejo de Gobierno, así como la distribución de competencia entre las distintas consejerías. A esta comparecencia a petición propia le sumaremos también las que se produjeron solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y Grupo de Podemos Andalucía. Inicia, por tanto, la comparecencia el excelentísimo señor vicepresidente, consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Su señoría tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Y efectivamente comparezco esta tarde aquí para informarle de los cambios que se han producido en el nuevo Consejo de Gobierno y el impulso de las líneas preferentes de actuación que ha marcado la presidenta de la Junta de Andalucía. Señorías, este nuevo Gobierno viene a consolidar y a reforzar la incipiente recuperación económica que nuestra comunidad está comenzando a experimentar y que se produce cuando nos situamos en el ecuador de esta legislatura. Un tiempo que coincide además con un entorno de estabilidad política gracias al ordenado cumplimiento que se está llevando con el acuerdo que permitió la investidura y la conformación de un gobierno socialista. Una nueva fase que sin duda debemos aprovechar en toda su intensidad para que Andalucía se sitúe como locomotora de esta nueva etapa de crecimiento. Un crecimiento que esperemos termine de afianzarse con el fin de que Andalucía protagonice en primera persona un aumento y un salto económico y social que no solo nos demanda la ciudadanía, sino que es intrínseca también al propio potencial de esta tierra. Señorías, durante los años de autonomía, Andalucía ha experimentado una profunda transformación socioeconómica sin precedentes en su historia. Ha crecido por encima de la media española y de la Unión Europea y ha avanzado hacia un proceso de convergencia sin parangón con las economías de referencia en España y en Europa. De hecho, en 1981, 1 de cada 5 andaluces tenía formación reglada. Hoy estamos en la media de España, 9 de cada 10. En 1981 había 93.000 universitarios, hoy contamos con más de 250.000, y la formación que ha sido decisiva a la hora de la creación de los puestos de trabajo. De igual modo, desde el inicio de la autonomía, nuestro tejido empresarial ha avanzado de una forma notabilísima, con una ratio cercana a 50 empresas por cada 1.000 habitantes, lo que supone casi el doble que el de países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Una transformación que ha sido posible gracias a las reformas estructurales y a las políticas desarrolladas por gobiernos socialistas, principalmente en materia de educación, formación e infraestructura. Proceso que tan solo se ha visto afectado en los últimos años, y fuertemente, con la llegada de la peor crisis financiera, lo que denominan algunos una fortísima recesión económica que hemos vivido y que todavía hoy no hemos terminado de salir definitivamente de ella. Por tanto, se ha dejado sentir aquí con una especial intensidad en nuestra comunidad y que lamentablemente se tradujeron en unas elevadas tasas de desempleo. Una terrible crisis que, sin duda, ha sido muy dura para los sectores de la población más débiles y en la que los gobiernos de la Junta de Andalucía han actuado como escudo protector para mantener el estado del bienestar lo más preservado posible. Y digo lo más preservado posible porque a nadie se le escapa que durante estos difíciles años el Gobierno de la Nación ha impuesto con severidad y con gran rigidez unas políticas de austeridad tremendamente insensibles al conjunto de los ciudadanos y en especial para las clases medias y trabajadoras. Unas políticas que han actuado como azote de las comunidades autónomas prestadoras de los servicios públicos fundamentales y que con tanto esfuerzo se había conseguido conquistar. Ante esta asfixia financiera y los salvajes recortes impuestos por el Gobierno central, todo ello orientado a intentar desmantelar el Estado del bienestar con un objetivo ideológico claro, ha de decirse que el Gobierno se muestra orgulloso del esfuerzo realizado durante estos años para mantener dignamente en Andalucía las políticas educativas, sanitarias y de servicios sociales, demostrando que es posible gestionar adecuadamente y hacerlo de una manera diferente. De hecho, en Andalucía contamos con un sistema sanitario referente en avance y en garantía de derechos, donde, a pesar de los recortes del Gobierno, del Gobierno central, no solo hemos mantenido
la cartera de derechos, sino que la hemos ampliado con tratamientos como el de la hepatitis C, el Consejo Genético Oncológico para el cáncer de mama, el programa de detección precoz, etcétera, etcétera, que me ahorro de contarle por ser sobradamente conocido por su señoría. Además, ha acompañado una recuperación de derechos de los trabajadores públicos sanitarios de una manera importante que continúa en ese avance de recuperación. En materia de educación, alrededor de 1 millón de alumnos se benefician actualmente de algunos de los ejemplos de políticas diferentes de este Gobierno, como son la gratuidad de los libros de texto, y que somos la única comunidad que oferta de forma gratuita el servicio de transporte escolar, además de para primaria y eso, para enseñanzas no obligatorias, como el bachillerato, la FP, segundo ciclo de infantil, por citarle solo algunos de los servicios. Además, en este contexto restrictivo, los gobiernos andaluces han exprimido al máximo el poco espacio legal que le ha dejado para reforzar las plantillas de personal en sectores clave como la educación o la sanidad. De forma paralela, durante estos difíciles años, se ha trabajado en la reorientación de nuestro modelo económico productivo para hacerlo menos vulnerable a la crisis económica, favoreciendo así la creación de mantenimiento de empleo de calidad. De hecho, en el trienio 2014-2016, Andalucía ha tenido un crecimiento medio en el número de ocupados del 3,29 frente al 2,29 de media para el conjunto del Estado, siendo especialmente significativo el crecimiento del 4,44 en el sector industrial frente al solo el 2,32 de media para el conjunto del Estado. Unos datos en los que hay que perseverar, que parecen indicar que vamos por el buen camino. Por tanto, señorías, unos años de austericidio a los que nos han sometido los gobiernos centrales, los gobiernos del Partido Popular, los que hemos realizado importantísimos esfuerzos, para paliar no solo los perniciosos efectos de la crisis sobre los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión, sino también dirigidos a sostener la actividad productiva y el empleo, como los 2.287 millones de euros destinados en los 2 últimos años a medidas orientadas al fomento del empleo. De ahí que quiera aprovechar también este momento para agradecer el trabajo y la entrega personal de los consejeros y consejeras que con gran entusiasmo, dedicación y compromiso social han estado a cargo de los departamentos de los que han sido titulares y en unos años, como digo, difíciles, muy difíciles, en los que la salida de la crisis aún no estaba asentada y en los que se ha combatido con gran empeño las políticas de austeridad y de recortes que nos han sido impuestas desde el Gobierno central. Consejeros Aquilino, Maldonado, Hiera, Martínez, Adelaida tienen no solo nuestro reconocimiento, sino también el de aquellos sectores a los que le han dedicado en cuerpo y alma lo mejor de sus esfuerzos y aquel que se ocupa también de aportar la vida pública a lo que tienen, hay que agradecérselo y en ese sentido yo lo hago desde esta tribuna. Por todo ello y por contribuir a llevar a Andalucía a la rampa de salida de la recuperación, hay que reconocer también ese esfuerzo y ese trabajo que han venido realizando los equipos que a ellos les han acompañado y, por tanto, también a ellos les quiero agradecer su disposición. Al mismo tiempo, dar la bienvenida a los nuevos consejeros y consejeras en el cargo en este su primer pleno del Parlamento de Andalucía, al que con la mayor normalidad institucional contribuirán a rendir cuenta de su gestión y de este Gobierno. Un nuevo Gobierno que en esta nueva etapa viene a impulsar y dar un renovado empuje para que la recuperación económica que ya comienza a llegar, aunque digo siempre de una manera incipiente, comienza a llegar incipientemente a nuestros sectores productivos, se traslade también en oportunidades para todos. Señorías, si algo tiene claro este Gobierno es que no habremos salido de la crisis hasta que los ciudadanos y las ciudadanas lo noten. Lo noten efectivamente en la mejora de su calidad de vida y sin que se excluya a nadie, no dejando a la gente en el camino. No podemos haber pasado de una crisis económica que se ha cebado con los más débiles para pasar ahora a una recuperación económica que se olvide de ellos. Para combatirlo y para luchar en favor de una sociedad más equitativa, más igualitaria y más justa, el Gobierno andaluz va a trabajar en esta nueva etapa en el fomento de un nuevo desarrollo económico socialmente responsable para el conjunto de los andaluces y de las andaluzas. Porque para este Gobierno no valen tan solo las grandes cifras macroeconómicas para alardear de que ya hemos superado la crisis. Para este Gobierno solo existirá una recuperación real y justa cuando este crecimiento económico se traduzca en empleo estable y de calidad para todos, ya que el empleo es la verdadera recuperación económica. De ahí que cuando se han cumplido 2 años desde que la presidenta de la Junta de Andalucía fuese investida en esta Cámara, sabiendo lo que ocurrió y por tanto no voy a detenerme en ello, y la presidenta conocedora de las necesidades de la ciudadanía y de los grandes retos a los que se enfrenta Andalucía, ha querido dar un impulso a este proceso definiendo una nueva estructura y el nombramiento de un nuevo Gobierno que se va a encargar
de fomentar una sociedad más desarrollada, más justa y con mayores niveles de bienestar. Un nuevo Gobierno que ha recibido el encargo de nuestra presidenta y de los andaluces de intensificar nuestra acción reforzando el diálogo y el acuerdo con los distintos interlocutores sociales, en las líneas y prioridades que definió en su pasada comparecencia ante este Pleno y que tuvieron ocasión de ser debatidas por los portavoces de los distintos grupos de la oposición, aunque hay que decir también que lamentablemente se quedaron más en el fragor de la batalla que en el debate constructivo que a la ciudadanía le hubiese gustado escuchar. Bajo estas líneas, el nuevo Gobierno va a avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación, consolidando por un lado sectores maduros como el turismo y la agricultura mediante la mejora de técnicas de gestión, producción y comercialización, así como una especialización inteligente. Asimismo, va a impulsarse el desarrollo de sectores estratégicos emergentes como la aeronáutica, la biotecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las industrias culturales o los servicios ambientales capaces de añadir valor y generar empleo. Señorías, qué duda cabe que la industria y los servicios avanzados basados en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento van a ser claves en el futuro. De hecho, son ya claves en cualquier economía por su capacidad de arrastre y de generar valor añadido en el resto del tejido productivo. Las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento, están modificando no solo nuestros hábitos sociales, sino que están suponiendo una profunda transformación de todo el sistema productivo, que a su vez están transformando totalmente el mercado laboral. No en vano están desapareciendo de la demanda laboral numerosos puestos de trabajo que solo exigen bajos niveles de capacitación frente a nuevos tipos de tareas que antes no existían. Un desafío que irá en aumento si no ponemos sobre la mesa soluciones de forma inmediata que eviten la precarización aún más de las condiciones laborales o la exclusión de parte de la población del mercado laboral. De ahí, y fruto de esa preocupación, que el pasado día 13 se constituyera la Mesa por la Calidad y la Dignidad del Empleo como un foro permanente de diálogo social en la que no se excluye a nadie ante los nuevos desafíos, y una reforma laboral del Gobierno del Partido Popular que ha dinamitado los derechos de los trabajadores y ha precarizado el empleo. Además de ello, el Gobierno andaluz va a trabajar por la mejora de la empleabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras a través de un sistema de formación y cualificación profesional adaptado a estas nuevas realidades. En esta línea se sitúa el compromiso de este Gobierno de volver a colocar la formación para el empleo en el lugar que tiene que estar. Para ello, y tras concluir la tramitación de su convocatoria, está previsto que el inicio de los nuevos cursos de formación profesional para el empleo puedan producirse en el mes de septiembre. Por tanto, señorías, dos retos a abordar en materia de empleo. A medio y largo plazo, adaptar nuestra sociedad a las nuevas condicionantes que en esta materia nos están planteando los avances tecnológicos que van a suponer, y ya lo hacen de hecho, un cambio en el concepto que tenemos de empleabilidad. Y a corto plazo, conseguir que la tan cacareada recuperación macroeconómica de la que habla el Gobierno central sea justa socialmente y no deje la estacada a las clases medias trabajadoras junto a otras de personas desfavorecidas. Junto a ello, somos conscientes que el empleo lo generan las empresas y los autónomos, siendo el papel de la Administración pública, a través de sus políticas, el de facilitadora de proyectos empresariales que supongan la creación de empleo estable y de calidad. En este sentido, la nueva Ley de Emprendimiento, cuyo proyecto ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, va a favorecer e impulsar el espíritu emprendedor, especialmente lo referente a la creación de las pymes. Además, va a priorizar el fortalecimiento en la reactivación de las pymes industriales en conexión con las medidas contenidas en la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, que tiene como objetivo último el de elevar el peso del sector manufacturero andaluz en el global de nuestra economía hasta el entorno del 20%. También, con el fin de que la transformación digital redunde en una sociedad más justa y equitativa, se hace preciso impulsar la vinculación definitiva entre el sistema productivo y el sistema educativo, con el fin de fomentar una mayor transferencia y aplicabilidad del conocimiento. Igualmente, ante este nuevo escenario, un escenario socioeconómico, los jóvenes, que tienen ante sí tantas dificultades, que ha sido uno de los sectores que más directa y crudamente han sufrido el impacto negativo de las políticas neoliberales, necesitan que demos respuestas a sus retos, a sus desafíos, a los que actualmente se enfrentan. Es por ello que desde este Gobierno vamos a trabajar para hacer la educación accesible a todos los andaluces al margen de los recursos económicos que tengan sus familias. Un compromiso que también se extiende al ámbito universitario mediante una iniciativa pionera en España, como es la bonificación a partir del próximo curso del 99% de las matrículas universitarias, lo que blinda al alumnado capaz y que se refuerza del abandono
y el que se esfuerza del abandono de sus estudios por razones económicas o por problemas para afrontar el pago de los mismos. Una medida propia y a favor de la excelencia que difiere en buena medida de la subida de las tasas universitarias que el Gobierno central impulsó en 2012. Iniciativa que ha sido respaldada por el conjunto de los rectores y por la inmensa mayoría del colectivo universitario, que supone un auténtico avance en favor de la igualdad de nuestra comunidad. Y ello bajo el convencimiento de que la educación es el principal instrumento para el desarrollo personal, económico y social de las personas. Dentro de ello, y un objetivo también prioritario para el cambio de modelo productivo y que exige un mayor compromiso social de todos los agentes que nos intervienen. De ahí, señorías, que en este nuevo tiempo apostemos por ese gran pacto educativo al que todos hemos sido convocados, que aparte de la educación de intereses partidistas y adapte nuestro sistema educativo a los retos que la revolución tecnológica en marcha ya nos plantea y, por tanto, en ese pacto se aborde con rigurosidad la formación y el perfeccionamiento de los profesionales de la enseñanza, con el fin de que puedan afrontar con éxito las importantes responsabilidades que tienen encomendadas de educación de nuestros hijos. Qué decirles, señoría, también de que este Gobierno apuesta por preservar la sanidad universal, gratuita y de calidad, una defensa de nuestra sanidad en la que han contribuido sin duda el esfuerzo adicional realizado por los profesionales sanitarios y que por imposición de los gobiernos centrales viene mermados sus salarios, así como empeoradas sus condiciones laborales, hoy ya restablecidas al 100%, gracias a la firme determinación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la complicidad de los agentes que en él se integran. Continuaremos avanzando, mejorando nuestra infraestructura, la cartera de servicios, la investigación biomédica, etcétera, etcétera, intentando recuperar el diálogo que ha tenido algunas dificultades durante este proceso, que a este Gobierno no le oculta ni le duelen prendas en hacerlo y en decirlo, pero que desde luego en este momento está en una gran vía de solución, de entendimiento con la mayor parte del sector sanitario en Andalucía y con el sector educativo. Decirles también que a través del sistema público que responda a situaciones de una manera eficaz y a situaciones de emergencia social referidas a vivienda, a pobreza energética, de garantía alimentaria, entre otras, garantizando unos mínimos vitales que permitan una vida digna, todo ello va encaminado esa ley que ya aquí en el Parlamento ha sido refrendada, la Ley Andaluza de Servicios Sociales. Potente instrumento que también se acompañará de la renta mínima de inserción social anunciada por la presidenta y que también ha suscitado una gran mayoría de personas y de colectivos alrededor de esa idea que ahora tiene que ser instrumentada y que sin duda se trabajará en la sede parlamentaria como corresponde. Este es el camino para acabar con la desigualdad, para acabar con los niveles de desempleo, para fomentar la formación, la excelencia, las mejoras educativas, sanitarias, en definitiva, también para trabajar por algo muy importante que es ese pacto definitivo contra la violencia de género y que la nueva consejería ha incorporado a sus cometidos con la idea de darle un impulso que tenemos que conformar una gran unidad en torno a esa lacra para acabar definitivamente con ella. Señorías, en un momento en el que nuevamente el Gobierno andaluz tendrá que proseguir en sus esfuerzos de defender a los andaluces y a las andaluzas de los recortes y del maltrato dado a las cuentas de los andaluces. El ejemplo es el 36% de disminución de la inversión en el presupuesto general del Estado. En este momento creo que es necesario también que se aborde con seriedad, con auténtico compromiso y sin más dilación por parte de esta Cámara, ese grupo de trabajo que la presidenta ya anunció aquí para la fiscalidad de nuestra tierra. Creo que será la mejor de las herramientas, la unidad de los grupos políticos andaluces en la defensa de los intereses de Andalucía. Y ahí nos vamos a encontrar todos, porque sin duda, a la hora de subirse a esta tribuna para plantear legítimamente muchas de las iniciativas, hay que acompañarlas también de la defensa de la suficiencia financiera necesaria para poder llevarla a cabo. Por tanto, con ese grupo de trabajo que la presidenta de la Junta ha propuesto a esta Cámara, se alcanzará una posición única sobre financiación autonómica en favor de Andalucía. Y a nadie se le oculta el contexto político nacional en el que esa oferta de diálogo se hace. Y además no hay que olvidar que tiene que ir acompañada también de una implementación de la financiación municipal, a la que no hay que olvidar, porque a veces los debates que tienen una gran traslación mediática ocultan también la importancia de otros debates que tienen la misma capacidad de ser resueltos, pero que desde luego no tienen la misma capacidad de penetrar
mediáticamente. Y, por tanto, hay que acompañar también los recursos financieros justos a la comunidad autónoma con recursos financieros justos a los ayuntamientos, como comprenderán el que lo habla lo dice vehementemente. Todas estas competencias que se han reordenado, junto a las mías también, con memoria democrática, que venía ejerciéndose por la Consejería de Cultura y que me planteo impulsar de la mano del movimiento memorialista andaluz y, por tanto, entenderán que llevarlo a la presidencia, a la vicepresidencia del Gobierno tiene una importancia política que tiene que corresponderse también con la actuación política. Indudablemente, un Gobierno renovado, una planificación estratégica para impulsar estos 2 años restantes hacia la próxima convocatoria electoral en Andalucía, con la ayuda del pueblo andaluz y la complicidad de todos cuantos quieran arrimar el hombro, saldremos definitivamente de la crisis económica y, sin duda, ese es el trabajo que se espera de los responsables públicos de esta Cámara y, especialmente, como no puede ser de otra manera, de los miembros del Gobierno de Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Interviene a continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, su diputado, el señor Maillo Cañada. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor vicepresidente, por su explicación, aunque quería hacerle una previa, y es que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, consideramos que quien tenía que haber comparecido en este Parlamento para abordar la estructura del Consejo de Gobierno es quien lo ha realizado. En este caso, no entra dentro de las competencias del vicepresidente la modificación del Gobierno, sino de la presidenta de la Junta de Andalucía, a la que echamos de menos que haya subido a esta tribuna para explicar el porqué de esta reestructuración del Gobierno y el porqué del cambio de competencia de determinadas consejerías. Usted no ha hecho esa modificación, no ha hecho la reestructuración, y creemos que hubiera sido una oportunidad formidable para la continuación del debate del último pleno, en el que precisamente este grupo pidió 3 cambios. Un cambio de Gobierno, pero no basta con un cambio de Gobierno. Un cambio de prioridad, de rumbo, que es necesario en este Gobierno, es decir, un cambio de políticas y un cambio de actitud. Hoy se afronta un debate que es el cambio de Gobierno, de algunas titularidades de las consejerías y cambio en la estructura de competencias de algunas de ellas. Pero a la pregunta de si ha habido un cambio de rumbo o un cambio de actitud, es evidente que usted tiene una actitud formalmente muy cortés y nosotros lo agradecemos, pero nos interesa saber si hay un cambio de prioridades políticas. No nos lo ha dejado claro. No nos ha dejado claro que la causa de esta modificación del Gobierno se debe, según usted, a un impulso de lo que queda de legislatura, vinculado a una tesis que nosotros no compartimos. Lo comparten ustedes con el Partido Popular y nos preocupa respecto a la petición de cambio de rumbo que pedimos, y es la recuperación económica. ¿Dónde está la recuperación económica? ¿En los datos macroeconómicos o en la recuperación, como usted ha sugerido, de los indicadores de las condiciones materiales de la gente, que no se han producido? Porque estamos en cuando hablamos de consolidación, de recuperación económica, se compra el discurso del Gobierno central y, claro, se acaba con un galimatía y una profunda contradicción en la inspiración política de su Gobierno. Porque cuando alguien reestructura el Gobierno, ¿qué es lo que se produce? El reconocimiento de un fracaso de la línea estratégica del mismo. Es decir, cuando se hace un Gobierno, cuando se reestructura un Gobierno, lo que se ha planteado es una enmienda a su propia gestión, como la que lo ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Por qué una enmienda incluso a su propio trabajo? Una enmienda a su propia dinámica como presidenta de la Junta de Andalucía, que no ha tenido en su cabeza ni Andalucía, ni el Gobierno, ni el Consejo de los Martes, ni desde luego la atención y dirección sobre los consejeros y consejeras, que es fundamental para que la maquinaria fluya. Y eso se nota, claro que se ha notado. Cuando ustedes, y no lo han abordado el por qué, todavía no sabemos el por qué se han destituido o cambiado algunos consejeros o consejeras, pues vamos a hablar de ellas. Claro, hay consejerías que han sido muy contestadas socialmente, la de empleo. Una consejería que, si el nuevo consejero al que le damos la bienvenida quiere tener éxito, debería tunearla, reiniciarla.
reiniciarla. Estamos hablando de una consejería que es verdad que es compleja, pero una consejería que ha tenido paralizados los cursos de formación, que ha tenido los problemas con respecto a los MENTA, las FAFE, los ALPE, las sentencias y paralizaciones, la paralización de los cursos de formación que ya usted ha anunciado se ha gestionado bien con la convocatoria en septiembre. Pero ¿cuántas convocatorias sin hacer? Nosotros que fuimos partidarios, que fue oportuna la parálisis ante la escandalera que se avecinaba, pero una parálisis no son años, no son 5, no son 6 años, son 6 meses. Y hemos estado sin curso. Por tanto, tiene una tarea encomiable en ese ámbito. La sanidad, en el ámbito de la sanidad, estamos hablando de un espacio que ha sido cuestionado por la ciudadanía. Y usted no ha hecho ni una referencia. Pero ¿cómo que de pronto se cambia el titular de la Consejería de Sanidad, al que, por cierto, hay que agradecerle el trabajo, los servicios, la actitud, el talante, pero no se explica el porqué? Algo ha pasado, ¿no? Tendrá que ver la movilización de una ciudadanía que, por cierto, impugna a través de esa movilización, impugna unas tesis que ustedes plantean y nosotros divergemos. ¿Cuál es? Que si hay recortes y hay falta de financiación, y estamos de acuerdo, hay un deterioro de los servicios públicos. Y si hay un deterioro de los servicios públicos, se produce una lógica indignación ciudadana. ¿En qué no coincidimos con ustedes? Que ustedes plantean una suerte de cuadratura del círculo según la cual hay recortes, pero sin embargo nosotros mantenemos y evitamos el deterioro de los servicios. No pasa nada por reconocerlo, porque si ustedes no lo reconocen, lo va a reconocer la sociedad andaluza, lo reconocemos los grupos de la oposición y lo reconoce la realidad. Y claro, pierden credibilidad cuando establecen, es decir, no, hay recorte, hay un problema de financiación, estamos de acuerdo, pero no se han producido deterioro. ¿Cómo que no se ha producido deterioro? En sanidad se ha producido un deterioro profundo. En educación se ha producido un deterioro profundo, en dependencia y en servicios sociales. ¿Cómo que no? Entonces, la base de credibilidad de un gobierno se tiene que estar en el reconocimiento de las limitaciones que tiene y no se ha producido. Claro, tenemos que mejorar la calidad del servicio, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, y nosotros se lo decimos y se lo reiteramos, lo dije en el último pleno y se lo digo ahora. Nosotros, en la sostenibilidad del sistema sanitario, en el debate sobre el coste financiero de los medicamentos, nos tendráis. No podemos soportar nadie, ningún gobierno puede soportar asumir una sostenibilidad del sistema financiero que se va por los bolsillos rotos de los costes de los medicamentos. Y tenemos que afrontarlo. Tenemos que afrontarlo porque no es posible, por mucha voluntad que se tenga, no es posible mantener un sistema financiero si no abordamos el debate y el control del coste farmacéutico, pero no respecto al carácter restrictivo de sino respecto a la batalla contra la especuladora de la patronal de la farmacéutica. Vamos a abordar la sostenibilidad del sistema financiero para poder mejorar la atención primaria, que es donde hace agua el sistema sanitario, y no en la atención especializada que se aborda con toda atención entre los enfermos. En educación, el proceso de mercantilización de educación infantil, esperemos que la nueva consejera se plantee hacerlo reversible. Le deseamos suerte, consejera, pero hay muchos problemas en educación. La ralentización de la reforma y de los impulsos necesarios para las planificaciones docentes, la adecuación del personal docente vinculado a la fijación de empleo, que es necesaria para la mejora de la calidad de la enseñanza. La calidad de la enseñanza tiene mucho que ver con que los proyectos educativos de los centros estén con plantilla asentada, permanente, y no con un aumento de la interinidad o la provisionalidad. Problemas desbordados, como el caso de la oposición del conservatorio, que creemos que han cometido un error cuando plantean una convocatoria que no coincide con el acuerdo permanente de todas las comunidades autónomas de alternar la oferta de educación primaria y secundaria. O la circular, que esa ya es competencia de la nueva consejera, esa circular con carácter genérico de fin de curso, que ha demostrado poco conocimiento de la complejidad de la realidad de los más de 6.000 centros de educación no universitaria. No se les puede decir o transferir la responsabilidad por una ola de calor a los equipos directivos a la hora de decidir algo tan importante sobre cuándo, cómo se cortan las clases o no. No se puede transferir tampoco la responsabilidad a las familias, muchas de las cuales no pueden decidir si dejan de llevar a los niños a clase o no. No se puede transferir la responsabilidad al alumnado que tienen exámenes y, por tanto, se tienen que transportar y, por tanto, no se sabe cuándo tienen que ir, si a primera o última hora. Un cacao y un caos que desmerece el final de curso en esta situación, y que necesita un gobierno que esté al impulso y la prevención y la previsión de los problemas reales de los andaluces y las andaluzas. Por no hablar de consejerías planas como la del ejercicio de la justicia interior,
que ahora en la modificación de la nueva consejería nos anuncia que se incorpora la violencia de género, donde nosotros pensamos que debería haber sido adscrita, seguir siendo adscrita a una consejería de carácter transversal como es la Consejería de Igualdad y no a esta consejería que tiene un carácter muy especializado, pero que en modo alguno establece ese carácter integral, holístico, que debe afectar a todos los departamentos del Gobierno, como se hacía en el caso de la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales. O vamos a abordar, y usted decía que se basa la economía y el crecimiento en torno a la agricultura y el turismo, ni una referencia a las calidades y a las condiciones de los contratos laborales, donde son vergonzosos tanto en agricultura, que no se cumple el convenio, y vemos a la gente chiflando con su TTIP y con su Z, por cierto, del Z, ¿qué van a decir? Porque ¿vale lo que votaron ayer en el Congreso de los Diputados o vale lo que hizo el tuit de Cristina Narbona? A nosotros nos gusta el tuit de Cristina Narbona, se lo digo. Nos encantaría que ustedes se incorporaran al club de la oposición al Z, pero aclárenlo. Porque, claro, la agricultura es muy importante. Tan importante como la principal actividad, no solo cuantitativa, sino con la capacidad que tiene de potenciación. Y, por último, señor consejero, con respecto a las condiciones laborales, mójense y no sean neutros. Y aplíquense el cuento. En el caso de Cetursa, no se les puede plantear ser quisquillosos ni reduccionistas a contratos que pueden hacer que muchos trabajadores pierdan prestaciones. Bienvenidos, señores consejeros y consejeras, pero decirles que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no van a tener 100 días. Andalucía no puede esperar y este grupo tampoco va a esperar. Muchas gracias, señor Maillo. Corresponde ahora intervenir al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Lo hace en su nombre su diputado, el señor Marín Lozano. Señor Marín, tiene usted la palabra. Señora presidenta. Miren, señor vicepresidente, muchísimas gracias por su comparecencia, pero yo creo que ha sido un poco flojita, si me lo permite. Un poco flojita porque, hombre, yo esperaba que hoy usted nos explicara cuál es ese rumbo que le va a llevar a las próximas elecciones autonómicas, porque así se lo he oído decir. Y digo que esperaba eso porque realmente nos ha hablado de muchas cuestiones que me gustaría intentar simplificar, porque no hay mucho tiempo. Mire, usted ha reconocido aquí que hay estabilidad, que hay crecimiento, que estamos creando empleo, quizás no al ritmo que nos gustaría, que todo eso es gracias a la estabilidad y a la tranquilidad con la que su Gobierno ha podido, o el Gobierno del Partido Socialista ha podido tomar las decisiones. Pero yo le voy a decir una cosa, no se puede venir a hacer un discurso donde solo hablemos de las bondades, de los éxitos de un Gobierno, porque el que se agarra al pasado se pierde el futuro, señor vicepresidente. Y yo creo que los andaluces están esperando que le digamos qué vamos a hacer con su futuro. ¿Qué piensa hacer este Gobierno nuevo de la señora Díaz y del Partido Socialista con el futuro de 9 millones de personas que viven en Andalucía y que están esperando soluciones? Porque nos habla usted de un nuevo modelo productivo y, perdóneme, a mí no me suena nuevo. Creo que es el mismo que vengo escuchando desde hace 2 años. Y yo creo que, como usted bien ha dicho, si no ponemos soluciones de forma inmediata, probablemente muchas cuestiones se nos vayan de la mano. Los retos que tenemos por delante son complicados. Evidentemente, llegar a un nivel de empleo razonable en esta legislatura, que todavía se pueda bajar las tasas de desempleo 4 o 5 puntos, como parece que el Gobierno cree que es posible, y ojalá y sea así, pues yo creo que sería bueno, sería positivo, pero hay que hacerlo, lógicamente, desde el consenso, desde el diálogo y, sobre todo, escuchando. Yo creo que hay que escuchar. Y, mire, no se trata de quién gobierna Andalucía, no se trata de quiénes sean los nuevos consejeros o consejeras del Gobierno de la Junta de Andalucía. Se trata de para quién gobiernen, para quién van a gobernar. ¿Van a gobernar para la sociedad andaluza, para la sociedad civil o para los intereses de los partidos? Yo creo que ese es el gran reto y la gran pregunta que tenemos que responder. Poner caras nuevas no significa cambiar las cosas, señor vicepresidente. Tendrán que explicar también cómo quieren hacerlo. Yo creo que eso es lo que hoy, al menos, mi grupo esperaba de sus palabras, porque
Le he escuchado hablar de muchas bondades y solamente, de forma muy sutil, ha dicho usted, reconocemos, y leo textualmente sus palabras, algunas dificultades de diálogo con educación y sanidad. Algunas dificultades de diálogo con educación y sanidad. Yo creo que han sido más que algunas dificultades, porque si no, no entendería por qué han cambiado a los consejeros y consejeras que han cambiado esta semana pasada. Mire, sanidad, lo acaba de decir el señor Maillo y todos vamos a coincidir. Creo que se han tomado decisiones erróneas, lo hemos visto. Eso no significa que el señor Alonso no haya hecho un trabajo o haya intentado hacer las cosas bien, al contrario. Pero se han tomado decisiones erróneas porque no se ha contado con los profesionales de la sanidad pública hasta que el problema no estaba en la calle. Tenían que haber hablado ustedes antes. Y la nueva consejera de Sanidad, la señora Marina Álvarez, que no está hoy aquí y que, por supuesto, la felicito en su nuevo cargo, pues tendrá que hacer propósitos de enmienda e intentar devolver la credibilidad de una institución como es la Junta de Andalucía y su Gobierno a los profesionales y a los usuarios de la sanidad pública andaluza. Y eso solo se hará desde el diálogo, desde el consenso, escuchando a los profesionales. Han cambiado ustedes también en materia de educación. Con todo mi respeto y mi cariño a la señora Adelaida de la Calle, a la cual aprecio muchísimo, se han tomado decisiones también nuevamente erróneas, sin contar con nadie. Y usted lo sabe perfectamente. Y eso no tiene que doler en prenda admitirlo. Hemos venido a este pleno y hemos visto traer decretos que ni siquiera se habían consensuado para que pudieran tener una mayoría suficiente para salir adelante. Eso es un error. Eso ha sido un error claro y manifiesto. Y que yo creo que rectificar es de sabio y que su gobierno, el gobierno del Partido Socialista, tendrá que hacerlo. En materia de empleo, pues también ha ocurrido algo similar, especialmente con los planes de empleo para los autónomos. Como hemos visto, cómo las liquidaciones de los presupuestos que hemos aprobado no se han llevado a su ejecución en la proporción que se tenían que haber desarrollado. Eso no significa, insisto, en que no se hayan hecho cosas bien en las tres consejerías, pero independientemente de eso, es bueno reconocer los errores para saber cómo podemos aprender de ellos. Y le confieso una cosa, yo, al menos mi grupo, no entiende, mi respeto absoluto al señor Rodríguez Haro, nuevo consejero de Agricultura, el cambio de la señora Carmen Ortiz. Me hubiera gustado escuchar hoy aquí por qué. Y se lo explico. Porque tenemos encima de la mesa una ley de agricultura que vendrá aquí a este Parlamento en septiembre, consensuada con todas las asociaciones y todos los agentes implicados en la misma, hasta con los grupos políticos. Mire usted, yo no veía dificultad. Lógicamente, en el descanso el entrenador es el que cambia a los jugadores para el segundo tiempo y legítimamente están ustedes autorizados, lógicamente, para ello. Pero me hubiera gustado escuchar una explicación de por qué, por ejemplo, ese cambio, ¿no? Creo que hubiera sido interesante. Y además también en educación y en salud, especialmente en educación, tenemos encima de la mesa una ley de formación profesional que usted sabe que vendrá también aquí el próximo mes de septiembre y que es una herramienta fundamental. Me hubiera gustado saber cuál va a ser la postura de su Gobierno respecto a esa ley, que este año, desgraciadamente, se quedarán nuevamente 40.000 alumnos fuera de la formación profesional en Andalucía porque no tenemos un plan. Sí le he escuchado hablar del Pacto Andaluz de la Educación, el impulso del Pacto Andaluz por la Educación que está firmado en su acuerdo de investidura y con Ciudadanos. Pero no cuándo. Hay muchas dudas que me han quedado, al menos a mi grupo nos ha quedado en el tintero, que nos hubiera gustado que hoy se hubieran respondido en esta comparecencia. Y ha tenido un lapsus, permítame que se lo corrija, ha dicho usted, el grupo de trabajo de fiscalidad que ha impulsado la presidenta de la Junta de Andalucía. Perdóneme, señor viceconsejero, señor Jiménez Barrio, fue un acuerdo de su vicepresidente, fue un acuerdo de su grupo con mi grupo en una propuesta para un acuerdo de investidura y para la aprobación de unos presupuestos. No es malo decirlo, no pasa nada por reconocer que las cosas son de esta forma. De todas formas, insisto, usted sabe cuál es la actitud de mi grupo parlamentario en este Parlamento y cuál va a seguir siendo. Porque, independientemente de las personas, nosotros sí estamos aquí para arrimar el hombro, como siempre hacemos, para sentarnos y para dialogar. Muchas de las cosas que están saliendo en Andalucía adelante
han sido gracias a esa actitud que ha mantenido mi grupo de diálogo permanente con el Gobierno. Y por eso yo hoy le pido a los nuevos consejeros, a las nuevas consejeras, evidentemente, la señora Rosa Aguilar ya nos conoce y nosotros a ella, Rodrigo también, pero especialmente Sonia Gaya, la consejera de Educación, a la que le damos la bienvenida, igual que Marina Álvarez y el señor Javier Carnero, además de Miguel Ángel Vázquez, pues no hemos tenido el placer de trabajar todavía con ustedes. Pero yo les pido que con mi grupo tengan diálogo, que hablen, por favor, antes de que las cosas estén decididas, porque las imposiciones ya no funcionan. La política ha cambiado. Estamos en un nuevo tiempo. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que entender que hoy hay pluralidad en la Cámara y que para poder sacar adelante los asuntos es necesario hablarlo. Yo creo que esa es una de las cuestiones que deberíamos de aprender de una vez por todas. ¿Para qué? Pues para que el Gobierno no vaya a remolque de lo que la sociedad y los grupos de la oposición le plantean. El Gobierno tiene que ir por delante de la sociedad, por delante de los problemas, ser previsor, planificar, tener unos objetivos claros e intentar conseguir la colaboración de todos los que estamos aquí. Y ahí siempre, absolutamente siempre, sabe que nos va a encontrar. Los éxitos del Gobierno de la Junta de Andalucía serán los éxitos de los andaluces y, por lo tanto, nosotros estamos aquí para eso, no para otra cuestión. Yo le pido, por favor, que dentro de ese ambiente de diálogo que hemos mantenido, pues tenga en cuenta las palabras que hoy le estoy diciendo, porque hace 2 años la corrupción y el paro eran los principales problemas de los andaluces. Hoy son el paro, la sanidad y la educación. Algo no se habrá hecho bien en estos 2 años cuando estas cuestiones son las que hoy los andaluces dicen que no funcionan. Así que pongámonos manos a la obra, que estoy seguro de que va a contar usted con muchos aliados en esta Cámara, porque hemos venido aquí no solamente para ganarnos nuestro sueldo, sino para intentar solucionar los problemas de los andaluces. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Interviene a continuación el diputado señor Rodríguez González, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Señor Rodríguez, su turno. Señor vicepresidente, en otra latitud geográfica, en otro Parlamento, en otra coyuntura política, quizás que usted mismo en este contexto de crisis hubiera pedido a petición propia comparecer para explicar los cambios del Gobierno, hubiera sonado como una maniobra arriesgada, aventurera, incluso audaz. Pero francamente creo que en este momento no provoca ningún tipo de pasión, más allá de la teatralización y la escenificación, a veces obscena, que se produce en este Parlamento para intensificar las brechas políticas y clarificar los campos políticos. Yo creo que no va a haber mucha pasión en este debate, ni siquiera en los grupos de la oposición. Y no veo a ningún trabajador o trabajadora cogiendo el autobús, yendo al supermercado o cogiendo una llamada de telemarketing en este momento, pues con mucho interés en este debate. Y yo creo que eso tiene que ver con que parte de este debate y de la recomposición en su Gobierno estaba amortizada, estaba muy adelantada. Creo que hay una evidente falta de oxígeno en su Gobierno y en el partido que lo sostiene. Y es tal así que, de hecho, la secuencia de acontecimientos a mí me ha llamado un poco la atención, ¿no? Es decir, se pierden las primarias internas en el Partido Socialista, la oposición se echa encima a pedir cambios en el Gobierno y ustedes, en vez de controlar el tempo político, que es lo que, bueno, cuando uno muestra señales de fortaleza, controla el tiempo, va y conceden la recomposición del Gobierno. Entonces, yo creo que eso muestra una debilidad. Evidentemente, en otro momento, un Gobierno hubiera esperado a hacer dichos cambios, ¿no? Yo creo que esa falta de oxígeno tiene que ver no solo con una crisis interna del Partido Socialista, sino con una crisis de proyecto socialdemócrata. Yo creo que hay un evidente debate en el Partido Socialista, pero en la socialdemocracia europea, que no acaba de resolver en qué situación qué situación va a ocupar en el seno del contexto de la globalización, de una clase dominante que no está dispuesta ya a conceder nada, de una productividad que no crece, que no es verdad, no da para redistribución de rentas, para un nuevo contrato social, y en este momento pues hay una desorientación enorme en las filas del Partido Socialista, tan enorme que, bueno, pues un Pedro Sánchez que acaba de ganar la discusión interna
parecía con un giro a la izquierda, y yo entiendo que mucho del sanchismo también en Andalucía no tiene que ver con un giro a la izquierda, sino en todas las organizaciones pues hay agravios, y la gente se suma a ciertos carros, pero ahora Pedro Sánchez nos quiere colocar a Ciudadanos en el bloque del cambio, ¿no? De nuevo, bueno, para eso quizás no habría que haber dirimido la contienda interna de esta manera, haber copiado el modelo andaluz y referirse a Podemos de otra manera. Pero yo lo que anuncio es que en un contexto de voracidad enorme de las clases dominantes, donde 8 fortunas mundiales tienen la mitad de la fortuna de la riqueza del mundo, igual que 3.600 millones de habitantes, que 3 fortunas de este país tienen igual que 30% más pobres. En ese contexto donde no va a haber redistribución, o hay un campo popular, hay unas nuevas fuerzas que son tan fieles a las clases trabajadoras como la derecha lo es a la patronal, o alguien se va a quedar en el medio pudriéndose sin oxígeno, y yo creo que ese es el debate del Partido Socialista en este momento. Por eso yo creo que era muy evidente que hay un efecto cansancio que se notaba mucho en el afuera y que ni siquiera, y hemos tenido ya esta discusión también en Presidencia, la connivencia con los medios de comunicación, con determinadas agencias de prensa, con los contratos de publicidad, ni siquiera hoy los medios de comunicación son capaces de vender los éxitos del gobierno de Susana Díaz en los 2 últimos años. No hay ninguna gran ni audaz propuesta que recuerde a la ciudadanía. Uno va viendo encuestas y no hay ninguna gran medida que recuerde a nadie allende las fronteras de este Parlamento. Y yo creo que tiene que ver con dicha asfixia, ¿no? Además, es que esta asfixia en Andalucía es aún mayor, porque yo creo que el Partido Socialista de Andalucía tiene pues algunas características de socialdemocracia agotada que no las tiene el Partido Socialista estatal. ¿A qué me refiero? Yo creo que el Partido Socialista en este país fue no el artífice, pero sí el ejecutor, porque el artífice fueron las demandas populares y el movimiento obrero en concreto, pero fue el ejecutor de un estado del bienestar tardío y menguado. Tardío porque llegó tarde en comparación al resto de Europa, porque aquí vivimos la larga noche del franquismo, y menguado porque pues los derechos adquiridos en este país fueron menores en comparación al resto de Europa, y porque también tardamos un poco en desmontarlo. Es decir, ya en los años 90 Felipe González estaba argumentando a favor de las privatizaciones, la desregulación laboral, la pérdida de derechos laborales, para no llevarnos a eufemismo, en el seno de la globalización, la nueva jet set, ¿no?, que se incorporaba a las élites económicas, periodísticas y sociales que convivían y que generaban opinión. Pero es que en Andalucía eso coincide con un partido que además ha tenido que construir toda una arquitectura institucional. Y cuando nosotros decimos que el PSOE de Andalucía es un partido de régimen, no lo hace uno con un intento de insultar. Es que es verdad que no solo ustedes han intentado identificar partido Junta Andalucía y Andalucía, sino que ustedes se han mimetizado con el conjunto de la Administración por este camino. Y claro, han generado tantos intereses por medio que hoy lo que caben son retoques cosméticos o maquillajes de gobierno, porque cambios estructurales serían imposibles sin abrir fisuras y laceraciones importantísimas en el seno de su partido. Porque, el conjunto de intereses y la mimetización es tan enorme entre partido y administración que es difícil un giro de 180 grados. Se lo decía el señor Maillo antes. ¿Va a haber un cambio de rumbo? Es imposible. Es imposible. Yo creo que lo único que puede haber es cambio de cara, algún tipo de propuesta que pueda ser vendido, pero un giro de 180 grados en las políticas, un nuevo compromiso con las clases populares frente a la ofensiva de las clases dominantes, frente a las élites económicas de este país, no va a haber. Entonces, y me sorprende mucho que el balance sea tan positivo. Es decir, las estadísticas que usted ha lanzado de balance de gobierno andaluz, que parece, pues no reflejan la realidad. Es decir, evidentemente todos los gobiernos después de 35 años pues habrán avanzado algo, habrá habido algún tipo de modernización en sus ciudades, en sus pueblos. Pero si hoy uno ve las estadísticas de índices de pobreza, hoy uno ve las tasas de desempleo, hoy mismo salió una estadística de las 15 ciudades con mayor desempleo, con mayor tasa de desempleo de este país, 13 eran andaluzas. Seguimos teniendo los mismos diferenciales que teníamos en relación al resto del país hace 35 años, los mismos. Entonces, después de 35 años, ¿cuál es el balance de política socialdemócrata en este país? Yo creo que eso es lo que hay que poner, y creo que ha hecho usted un ejercicio de optimismo de la voluntad que no se aviene con la realidad, señor vicepresidente. Entonces, ¿a qué se pueden agarrar ustedes? Pues a los cambios de cara
que yo creo que todas las apuestas que hacían periodistas, amigos y demás, pues más o menos sabían cuáles iban a ser las caras que se iban a renovar. Curiosamente, ha nombrado usted como un éxito la formación. Bueno, se cambia el consejero de Empleo. Saca pecho con la educación, cambia la consejera de Educación. Ha nombrado no sé cuántas medidas en materia de sanidad y cambia el de Sanidad. Yo no sé, o sea, habría que haberlos entonces mantenido en sus posiciones. Pero lo que ha hecho es, bueno, rápidamente cambiarlos, ¿no? Yo creo que, bueno, si están ustedes dispuestos a escuchar a la oposición y a cambiar el gobierno cada vez que se lo solicitemos, bueno, pues no hubiera estado también mal, no hubiera estado mal cambiar al consejero de Fomento si sigue sin alcanzar la ejecución de las materias prometidas, ¿no? Es decir, en materia de rehabilitación, en materia de alquiler, seguimos estando pues muy parados y bueno, y el consejero de Medio Ambiente podríamos hacer un balance en algún momento sobre la situación ambiental de Andalucía. La segunda cosa que ustedes pueden hacer, si no van a dar un giro de 180 grados, es encomiarse a la consejera de Economía, que es una de las caras potentes de su gobierno, a que redistribuya un poco en un ciclo expansivo fiscal donde va a haber más gastos. Yo creo que ustedes están encomiados a eso, como se podrían encomiar a un santo, ¿no?, a que haya más gastos en los próximos presupuestos. Bueno, pues para que de alguna manera empecemos a recuperar algunas cosas, pero le aseguro que eso tampoco va a funcionar. Es decir, la austeridad no solo ha dejado un programa desolador social y ambientalmente, es que lo que ha evidenciado es que venimos de una situación que no se arregla solo con más gasto público. Es decir, la dimensión de apropiación de riqueza de una minoría, de los privilegios de una minoría, no se va a arreglar con un poquito más de expansión fiscal. Eso no va a ser así. También de que nosotros apoyemos ciertas medidas y demás. Y lo tercero, ustedes se agarran, y lo ha dicho usted, al crecimiento económico, ¿no? Bueno, pues el crecimiento económico no se va a traducir en empleo y en igualdad de renta. Con este marco laboral, no. Y ustedes han sido también corresponsables de este marco laboral y no solo ha sido el Partido Popular, ustedes han sido corresponsables de reformas laborales durísimas también en este país. Y con este marco laboral, el crecimiento económico, dejen de leer los manuales caducos, oxidados keynesianos, que no valen para nada, me va a ser muy aburrido, pero porque ya no hay una traducción directa entre crecimiento, empleo y sobre todo entre crecimiento y renta. No lo va a haber. Ante este contexto, bueno, pues me hubiera gustado hablar un poco de las nuevas caras. Nosotros vamos a apoyar, bueno, pues algunas de las medidas que usted ha anunciado, pero vamos a tener serias dificultades en apoyar el continuismo, ¿no? Vamos a ser oposición dura, como lo hemos sido hasta ahora, porque lo que se anuncia es continuismo. Y para terminar, que me quedan 6 segundos, saludamos que la memoria se desplace a presidencia. Nos parece... Muchas gracias, señor Rodríguez. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular y de su diputada, la señora Crespo Díaz. Señora Crespo, su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. En primer lugar, quiero darle, como portavoz de mi grupo, la enhorabuena a nuestra diputada Patricia Navarro por su reciente maternidad. Yo creo que siempre son motivos de alegría en esta Cámara. Y asimismo también quiero dar la enhorabuena a los nuevos consejeros, como no podía ser de otra manera, ¿no? Creo que la suerte de ellos será suerte para Andalucía y este grupo siempre le van a tener al lado cuando se trate de construir y de arreglar problemas importantes que tienen los andaluces. Eso sí, nosotros como grupo político tampoco esperen ustedes de nosotros benevolencia, porque realmente ustedes parece que empiezan ahora, pero llevan 2 años de gobierno. La presidenta quiere con esta remodelación provocar como si fuese una nueva ilusión, pero en realidad lleva 2 años ausente de la gestión. Y todo no se hace con los gestos en Andalucía. Los gestos no son suficientes. La gestión tiene que ir acompañada de esos gestos. Y, por tanto, lo que ha faltado aquí son muchos gestos, muchas fotos y muy poca gestión. Porque la presidenta ha estado pendiente pues, del Partido Socialista, eligió el Partido Socialista le dijo que no, y ahora no le ha quedado más remedio que abrazar de nuevo la Junta de Andalucía. Esa es la realidad por la que estamos hoy aquí hablando de cambio de gobierno y no por otra. Realmente la famosa frase "ahora toca Andalucía" se quedará en los anales de la historia de una presidenta poco comprometida. Y eso es la realidad del momento que estamos viviendo en este momento. Pero mientras tanto, señorías, con esos gestos,
pues realmente hay muchos problemas en la calle. Muchos problemas en la calle en el Ecuador de esta legislatura y además estamos en esa mitad de camino y en esa mitad de cambio que han hecho ustedes de manera improvisada y subordinada a los intereses del Partido Socialista en vez de subordinarlo a los intereses de los andaluces. Esto es un gobierno de escuderos, un gobierno atrincherado ante Pedro Sánchez, no para defender los intereses de Andalucía. Esa es la realidad por la que venimos aquí. Y tenemos que trabajar duro por la convergencia. Aquí estamos 4 décimos menor a la media nacional. Por el paro, 6 puntos menos que la media de otras comunidades autónomas. Cuando decía la señora consejera que éramos los líderes en la creación de empleo, pues la verdad es que ahora se ha demostrado con el cambio de su consejero, ¿verdad? Eso realmente no acompasa con sus palabras. Pero la realidad es que la parálisis del Gobierno está ahí. Y se demuestra fundamentalmente en los temas de empleo. ¿Cuántos años sin políticas de empleo en esta tierra? ¿Cuántos años? 2015-2016 en blanco. Y ahora viene el nuevo consejero, y por tanto no es cuestión de cara, sino de política. Viene y nos dice que para septiembre de 2017 comienza de nuevo, otra vez, otra promesa, las políticas activas de empleo y la formación en nuestra tierra. Pero la realidad es que la presidenta, en el discurso de investidura, habló de 3.000 millones en empleo para una tierra que tiene un paro superior a la media de España. Y en realidad lo que ha hecho es no gastarse 2.365. Es más, devolverle a ese gobierno que tanto maltrata a Andalucía, según ustedes, 900 millones de euros sin gastar en Andalucía. Y esa es la realidad de este gobierno. Y viene el nuevo consejero y, claro, septiembre de 2017 empezamos otra vez. Y sale hoy la CECAPA y la mitad de las entidades han pedido amparo al defensor del pueblo de Andalucía porque están hartos de las mismas políticas en las cuestiones de empleo que realmente atrasan y paralizan una situación que ya se está haciendo crónica en nuestra tierra. Desde luego, tenemos una cuestión y es que el dinero defraudado hay que recuperarlo. ¿Cuánta pasividad de este Gobierno con un dinero que es de las arcas de todos los andaluces? Pero en materia sanitaria y educativa, y voy entrando en materia, realmente la inversión ha sido muy baja. Y muy baja, y eso se demuestra en la gestión realmente, que es muy pobre. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el plan verano el año pasado se sustituyen el 33% de las sustituciones, de las bajas. Después dicen en Málaga que van a hacer el 100% el gerente del SA, el anterior gerente, el anterior consejero, y resulta que se descuelgan con el 52% de cobertura de esas bajas. Así no me extraña que a día de hoy el SAS, en este caso las mareas, salgan hoy a la calle clamando porque los nombramientos son una continuidad, como ha dicho la marea blanca de Almería. Y tienen por delante la fusión, esa reversión de la fusión que en el BOJA establecía que en el mes de agosto y que, por tanto, tendrán ustedes en este momento que cumplir con los objetivos que le había marcado la sociedad por un error que le va a costar dinero a todos los andaluces. Pero en educación hay dos cosas que claman en Andalucía. Clama el aire acondicionado, que a nadie de esta Cámara ni de la sociedad andaluza le extraña, y clama el diálogo, fundamentalmente el diálogo. El diálogo que no se ha tenido con los conservatorios, ¿verdad? Y viene la nueva consejera y, lejos de paralizar un proceso de efecto llamada que perjudica a los conservatorios de Andalucía, sigue para adelante con un error garrafal que va en contra de los opositores andaluces de los conservatorios de Andalucía. Y la climatización llega tarde. Vamos a evaluar de la consejera qué se va a hacer durante este verano, si se va a hacer una ampliación en la cuestión económica de infraestructuras educativas para acabar con esto. Eso es lo que vamos a evaluar. Y lo van a evaluar también la AMPA en Córdoba, que han salido hoy, ¿verdad? Y también lo van a evaluar las escuelas infantiles, que están iniciando acciones legales contra la consejería. Por tanto, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y, bueno, una cuestión judicial. La oficina judicial y fiscal son una entelequia porque en justicia hemos avanzado muy poco. Pero hay una cuestión que es curiosa. La violencia de género en 3 gobiernos ha cambiado de consejería 3 veces. Y nosotros decimos que está muy bien, que hay que darle impulso, pero nada de la ley andaluza, nada del pacto andaluz, que es lo que a nosotros nos preocupa. Y una cuestión importantísima. La proposición no de ley que se aprobó en este Parlamento de que agresor y víctima no coincidieran en la sala, eso hay que cumplirlo. Porque los consejeros nuevos tienen que cumplir con el Parlamento y no seguir la dinámica de que las cosas aprobadas aquí
por un oído le entran y por el otro le sale. Si quieren cambiar las políticas en nuestra comunidad autónoma. Y al portavoz de Cultura le va a resultar muy difícil, de una portavocía contra PP y con confrontación del Gobierno de la Nación, ¿verdad?, venirse a la moderación de la cultura. Pero bueno, ahí lo estamos esperando, ¿verdad? Ahí lo estamos esperando, en esa moderación de la cultura. Y sobre todo, lo que nos preocupa a nosotros, ese plan de rehabilitación del patrimonio que se está cayendo a pedazos en nuestra comunidad autónoma y necesita urgentemente un plan ambicioso de recuperación del patrimonio. Y no ha sorprendido a Agricultura, lo han dicho todos los portavoces aquí. No ha sorprendido porque lo que falta en Agricultura es presupuesto. La presidenta de la Junta de Andalucía y su núcleo duro, la consejera de Hacienda, dedica a Agricultura 2,094% del presupuesto en la inversión que tenía que ser más productiva y con posibilidades de futuro de las consejerías de la Junta de Andalucía. 2,094. Así la culpa no la tiene la consejera de Agricultura ni el consejero. Lo tiene la apuesta que haga la presidenta de la Junta y la propia consejera de Hacienda por una política básica en Andalucía. Por tanto, eso es muy importante. Como es importante el atasco de la dependencia, como es importante el recortazo del PISTA, como es importante la ley de emprendimiento vacía, como es importante la deuda de las universidades, las políticas de aguas que no existen en una tierra seca, o las viviendas turísticas con las dificultades, o la pobreza, que el observatorio hoy nos dice cómo están las ciudades de Andalucía y tenemos que escuchar para tener medidas aquí. Y una cuestión que no quiero que se me olvide. Este Gobierno tiene que decir claro y alto qué piensa de la plurinacionalidad. Si se va a unir a las tesis de Pedro Sánchez en esas piruetas semánticas o realmente va a decir claro que este es un país y la unidad de este país está por encima, que es lo que Andalucía siempre ha querido. Y le pedimos al Gobierno que se manifieste alto y claro sobre la soberanía nacional y sobre la unidad de España, que es muy importante también para todos los andaluces. Y desde luego ponerse las pilas es lo importante, ponerse las pilas, porque, señor vicepresidente, usted cambia la memoria histórica a la vicepresidencia. Sí, pero tienen ustedes 272 altos cargos, sale en el portal de transparencia. ¿Por qué no empiezan ustedes por aligerar esa grasa política que le pidió Ciudadanos el 10% y van por el 2%? Eso es lo primero que tienen que saber los andaluces, que ustedes gasten eso en sanidad y en educación. Y esto tiene que ser, esta operación retorno, no una operación maquillaje, sino una operación de verdad. Y, por supuesto, tacticismos políticos con la memoria histórica no. Nosotros podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es los tacticismos políticos de la señora Díaz para meterse con Izquierda Unida, nombrando un comisionado que una ley hace 3 meses no reflejaba. Y, por tanto, le pedimos al vicepresidente que respete el Parlamento y que respete la ley de memoria histórica, que para eso se aprueba en este Parlamento. Y le pedimos al nuevo Gobierno que respete de una vez por todas el Parlamento. Y eso es lo que dice nuestro grupo, que mucho apoyo, pero consejos de Gobierno nutridos. No puede ser, y termino con esto, que los consejos de Gobierno sean pírricos en Andalucía. Esta es la verdadera gestión y esto es lo que quieren de verdad los andaluces y andaluzas. Muchas gracias, señora Crespo. Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista su diputada, la señora Ferri Gómez. Señora Ferri, tiene usted la palabra. Gracias y buenas tardes, señorías. Quiero que las primeras palabras sean también, como ha hecho el vicepresidente, para los consejeros y consejeras que ya no forman parte del Gobierno. Para Adelaida, para Aquilino, para José Sánchez, para Emiliano de Llera y Carmen Ortiz. A todos ellos y ellas hay que agradecer el trabajo durante todos estos años, que han sido muy difíciles y no han impedido que trabajaran con todas sus fuerzas. Y, por supuesto, le damos la bienvenida y enhorabuena a los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno, a Marina Álvarez, a Sonia Gaya, a Javier Carnero, a Miguel Ángel Vázquez y, de manera muy, muy especial, a nuestro Rodrigo Sánchez Haro. Señor vicepresidente, estamos convencidos de que este nuevo impulso que llega en el Ecuador de la legislatura ha sido todo un acierto. Lo iba a felicitar, pero visto lo visto, mejor dicho, oído lo oído, desde luego puede estar usted tranquilísimo, porque no hay mejor manera de saber que la presidenta ha acertado que oír a la oposición en este Parlamento. Ya lo vimos también en el pasado pleno, cuando la presidenta presentó un paquete de medidas que usted ha vuelto a recordar, que por cierto ya están en marcha, y entonces no es que no aportaran ni una sola idea, que no lo hicieron, sino que no dijeron ni media palabra de las medidas presentadas, porque lo que pasa en Andalucía
es lo de menos. Lo que necesitan los andaluces y las andaluzas no importa. Es mucho más importante analizar los procesos internos del Partido Socialista y mucho más importante faltar el respeto, como se hizo la vez pasada, a la presidenta de los andaluces. Y la verdad es que la obsesión que han demostrado por nuestro proceso de primaria es para que se lo hagan mirar, señorías. Sobre todo porque, teniendo el entretenimiento que tienen ustedes en sus partidos, parece que lo que decidimos y cómo lo decidimos en el PSOE les quita el sueño. ¿Se imaginan que nos hubiéramos puesto nosotros a comentar en esta tribuna los desencuentros entre el señor Maillo y la señora Cortés por si dilapidan o no finalmente a Izquierda Unida? ¿Se imaginan que nos hubiéramos puesto a comentar el por qué después de la derrota de Rejón en Podemos la señora Rodríguez defenestró a la señora Gómez y a la señora Lizárraga de la dirección de su grupo? ¿Se imaginan que no hubiéramos puesto a comentar las graves acusaciones que la señora Prieto le hizo a su exjefe ya de Ciudadanos, el señor Marín? ¿Se imaginan que no hubiéramos puesto a analizar la derrota en el PP de Sevilla del señor Bueno o la de la señora Alarcón, que se despachó a gusto con el señor Molina en su campaña en Córdoba, por no hablar de Jaén o Granada, que están ustedes en los juzgados? ¿Se imaginan? Mira, a pesar de todo lo que hemos tenido que oír en esta tribuna del Partido Socialista, no han oído ustedes a nadie, absolutamente a nadie de esta bancada, hablar una y otra vez de sus procesos internos, por dos razones. La primera, porque nosotros respetamos cómo quieran ustedes organizar y decidir en sus partidos. Y segundo, porque esta Cámara, señorías, se merece un respeto. Y cuando ustedes demuestran más interés por los procesos internos del PSOE que por los problemas de la gente, evidencia su desprecio hacia los andaluces y las andaluzas. Por eso estoy convencida que esta nueva estructura de Gobierno viene a reforzar y a dar seguridad a lo construido en estos años, en los que la igualdad de oportunidades ha sido el eje transversal de cada acción y de cada decisión. Consejeros y consejeras, imagino que son ustedes muy conscientes de los grandes retos que tienen por delante, de que no va a ser fácil y que, como han podido comprobar, no van a contar ustedes con ninguna ayuda por parte de algunos partidos, que han demostrado hoy lo que llevan demostrando 2 años, que tienen un solo objetivo: machacar, atacar y deteriorar a este Gobierno y a su presidenta. Los intereses de Andalucía les traen sin cuidado, porque no van a mover un solo dedo por Andalucía, no van a echarle ninguna mano al Gobierno si no es para asfixiarlo aún más. No se preocupen, que esa actitud la perciben también los andaluces y las andaluzas, y por eso algunos llevan en la oposición toda la democracia y lo que te rondaré moreno. Mire, señor Maillo, usted nos pide un cambio de actitud. Yo le agradezco el cambio que ha tenido usted de actitud hoy en esta tribuna en relación a la intervención que hizo, que nos dejó, se lo digo con todo el cariño que sabe que le tengo. Algunos de nosotros, desde luego, nos parece usted un gran parlamentario y reconocemos en usted la altura parlamentaria. Y en la anterior pasada vimos una intervención tan dura, tan agria, tan burda, que la verdad es que no reconocíamos, no veíamos esa altura parlamentaria. Y desde luego nosotros lo ligamos a que se ha dejado usted llevar por esa lideresa tan locuaz que tiene Podemos, que lo mismo nos suelta aquí un chúpate esa que un con el PSOE ni muerta. Y desde luego yo sigo esperanzada en volver a ver a esa Izquierda Unida con la que un día logramos gobernar. Nos pide usted un cambio de rumbo, pero yo le voy a recordar solamente una cosa. No se olvide usted que el rumbo que votaron los andaluces es el rumbo que marcó el Partido Socialista, no el rumbo que marcó Izquierda Unida. Y yo se lo digo con todo el cariño, pero se lo digo. En Podemos, mire, señor Rodríguez, en el contexto que usted nos cuenta siempre que sube a esta tribuna, donde una parte de la población acumula la riqueza y donde no va a haber redistribución, resulta que su partido es el máximo exponente de la política inútil, es decir, esa que no le soluciona nada a nadie. Ya sé que las medidas, a usted le parece que las medidas del Gobierno no salen en los medios de comunicación, no genera cierto entusiasmo. A nosotros nos vale con que salgan en el Boja. Si las medidas salen en el Boja, le llega a la gente. Claro que ustedes que están más preocupados por ser trending topic que por los problemas de la gente. Ustedes solo se acercan a los problemas de la gente cuando sacan rédito electoral. Si no, no. Y desde luego lo único que han demostrado ustedes aquí cada vez que se suben a la tribuna es que odian al PSOE, y eso sí, que como organizadores de espectáculos varios ustedes no tienen precio, no tienen precio. Y luego, pues mire, también le quiero decir algo al señor Marín. A usted le reconocemos el que haya tenido responsabilidad. Lo primero, para reconocer que los andaluces y andaluzas votaron mayoritariamente al Partido Socialista. Le ha dado usted un disgusto a la pinza PP Podemos tremendo, porque ellos esperaban que no se iba a acabar la legislatura y usted le ha dado un disgusto, el más grande que le podía dar, que es que esta legislatura se va a acabar. Ahora también le voy a decir algo. A nosotros también nos ha parecido que su actitud ante los presupuestos generales del Estado que han apoyado y que machacaban a esta tierra ha sido también flojita. A nosotros también nos lo ha parecido. Y luego coincidirá conmigo en que el mejor test para medir el compromiso político son los boletines oficiales.
Y, desde luego, mientras hay un boletín oficial del Estado que machaca a Andalucía y se olvida de ella, hay un boletín oficial de la Junta de Andalucía que se compromete día a día. Ustedes saben, porque hablan con nosotros, que nosotros somos un partido de diálogo. También saben que lo que prometemos, lo cumplimos. Y también saben que cuando hay que hacer autocrítica, la hacemos. Y cuando hay que rectificar, se rectifica. Usted lo sabe bien. Y, bueno, luego está el Partido Popular, que representa el mayor ejercicio de cinismo y hipocresía de toda la historia. Porque, desde luego, madre mía, es que hay que tener la cara dura para venir aquí a decir que nos vamos a tener al lado, que el Gobierno andaluz puede tener al lado al Partido Popular. Pero miren, de verdad, si es que hablan ustedes de empleo y de parados, pero nos niegan un plan de empleo y recortan las políticas activas de empleo. Si es que hablan ustedes de sanidad, se meten ustedes en las plataformas por la sanidad, se apuntan a las manifestaciones, no hablan de las mareas, pero si ustedes son los fundadores de las mareas, de las verdes, de las blancas, de las amarillas, de las naranjas, de las violetas, si ustedes fundaron todas las mareas en España, porque ustedes intentaron cargárselo todo, todos los derechos, todas las libertades, y hablan ustedes de mareas, pero claro, a ustedes les da igual, ustedes lo mismo se apuntan a una plataforma, a una manifestación, a una marea. El caso es sumarse al carro, porque cuantos más vayamos en contra del Gobierno de la Junta de Andalucía, muchísimo mejor. Eso sí, ustedes siguen en su empeño de hacer de la sanidad un negocio, y no se lo vamos a permitir. Exigen que se cumpla la dependencia, pero no cumplen con la financiación. Jalean y incendian los colectivos educativos, pero destrozan la educación pública cuando gobiernan. Pues estos son ustedes. Ustedes han creído que todo se puede hacer mediante la manipulación de los medios y las instituciones. Y vienen ustedes aquí a criticar al Gobierno andaluz. ¿Que hablan ustedes de que hay una presidenta poco comprometida con Andalucía? Mire, tienen ustedes la cara más dura que el mármol de Macael, señores y señoras. Más dura que el mármol de Macael. Y ante este panorama desolador, desde luego que dice mucho que este Gobierno siga tendiendo la mano y buscando sensibilidad y colaboración, sin dejar de lado la crítica, pero sin perder de vista que por encima de nuestro desencuentro tienen que estar siempre los intereses de nuestra tierra. Y ahí es donde van a encontrar ustedes al Grupo Parlamentario, señor Vicepresidente, como un aliado dispuesto a trabajar mano a mano con ustedes, pero también exigente con su acción de Gobierno. Y, desde luego, vamos a necesitar fuerza porque hay que seguir luchando contra la crisis. Y con esa forma que nosotros entendemos que hay que salir de la crisis, pensando en la gente y no a costa de la gente. Hay que seguir reivindicando que Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. Y no vamos a renunciar a los 4.672 millones de euros que nos deben, porque son nuestros. Y no vamos a renunciar a una financiación autonómica justa, porque nos pertenece. Y nos habla la señora Crespo que hay que trabajar por la convergencia. Pues vamos a empezar por converger con el resto de comunidades autónomas a la hora de financiarnos. Y así podemos hacer todas esas cosas que nos ha pedido usted desde esta tribuna. Y hay que tener fuerza, y la vamos a tener, para seguir denunciando unos presupuestos demoledores con esta tierra, insensibles con los andaluces y las andaluzas. La mayor muestra de desprecio y ninguneo cometida por el Partido Popular. Es imposible que, si uno tiene un mínimo de decencia y de vergüenza política, pueda defender estos presupuestos sin sonrojarse. No se pueden defender esos presupuestos que nos machacan. Así que mucha fuerza para el nuevo Gobierno, este impulso político con nuevas propuestas y un Gobierno renovado. Yo creo que es buena señal que haya sentado mal en la oposición y, desde luego, también les voy a dar varios disgustos que ya se han llevado. Uno, que la presidenta no se va a ninguna parte. El segundo es que el Gobierno va a agotar su legislatura. Y el tercero, pues mire, que la idea del cambio de Gobierno no ha sido suya, ha sido de la presidenta. Una presidenta que se ha mantenido firme en su discurso socialdemócrata, social, igualitario, feminista, de futuro y comprometido con nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señora Ferri. Señor Vicepresidente, cierra usted este debate. Sí. Mire, señoría, yo traía una duda a este debate. Estaba la incertidumbre si el debate se iba a reproducir como ocurrió en la intervención de la presidenta cuando planteó aquí el debate del Estado o de la situación política de Andalucía y donde todos pudimos contemplar que de las 30 medidas que planteó para ese impulso necesario no se habló de ellas. Y traía la duda de si hoy iba a repetirse de alguna manera el esquema del debate y me ha vuelto a sorprender. Es verdad que debo ser yo un poco ingenuo porque he podido volver a contemplar
como de las cuestiones que se han planteado por parte de este vicepresidente no se ha hablado. Y es verdad que eso, ante la ciudadanía, siempre tiene una dificultad, porque todo el mundo entiende que traes el discurso escrito y ya te pueden decir lo que te digan, que no vas a modificar ni una coma sobre el discurso escrito. Y eso, señorías, ya empieza a hacer algo que no cuela. Porque aquí yo he planteado hoy un cambio de gobierno con objetivos estratégicos claros. Lo he explicado y he explicado la bonificación del 99% de las matrículas, la constitución de una renta mínima de inserción social, el crecimiento de la plantilla de docentes, más de 5.100 profesores en los 2 próximos años, la mesa por la calidad y la dignidad del empleo, el itinerario personalizado por los menores de víctimas de la violencia machista, la exploración de la salida de la comunidad a los mercados financieros, el grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía para la posición única sobre financiación autonómica, señor Marín, que no sobre el de fiscalidad, para hablar del presupuesto de este año. Me refería al de la financiación autonómica. El impulso para la política de cohesión territorial en España. El fomento del empleo industrial con 200 millones de euros. Las 2 nuevas líneas del programa de desarrollo energético sostenible. La puesta en marcha de los incentivos para autónomos y para las pymes. Puedo seguir contándoles, pero ya sé que seguramente esto no les interesa, porque les interesa más hablar de otras cosas para poder decir luego que aquí no se han planteado objetivos estratégicos claros. Programa de internacionalización de emprendedores, el aumento de promoción internacional de los productos andaluces, el plan de actuación de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía, la implantación del programa de alerta de accidentes, la nueva convocatoria del programa de subvenciones a pymes, los fomentos para la ejecución de los planes de igualdad en las propias pequeñas y medianas industrias, la iniciativa legislativa autonómica sobre la gratuidad de la enseñanza hasta los 3 años, por cierto, iniciativa en la que nos veremos también en este Parlamento. 67 actuaciones dentro del plan de retirada progresiva del amianto, etcétera, 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 que podía seguir contándoles lo que aquí yo he planteado. Pero miren, también a decirles que hay 16 anteproyectos en tramitación, 16 anteproyectos que están pasando por los diferentes procedimientos que marca la ley. Una participación ciudadana, una participación jurídica y técnica, los diferentes elementos constituidos para que puedan hacer sus aportaciones. 6 proyectos de ley están en esta Cámara en este momento, y por cierto, aquí están las fechas en las que entraron en esta Cámara. Lo digo para cuando se habla de la diligencia. 11 leyes ya aprobadas por la Cámara, a las que hay que sumar 7 decretos de ley aprobados, incluso sin contar con los 2 que no se aprobaron por esta Cámara. Eso es trabajar. Por eso, señor Maillo, cuando usted me dice que un cambio de rumbo o que un cambio de actitud es lo que esperaba y no un cambio de cara, que por cierto coincide con todos en que todo el mundo pidiendo un cambio de gobierno, y cuando hay cambio de gobierno todo el mundo lamenta que haya un cambio de gobierno. Es algo sorprendente. Francamente sorprendente. Me quedo francamente sorprendido. E incluso he llegado a ver aquí, dice, ¿será que el gobierno, dice, ¿por qué no ha mostrado más fortaleza el gobierno y se ha resistido a cambiarse? Usted lo hubiera llamado prepotente al gobierno. Es que es la realidad. Por eso yo creo que la gente ya está muy harta de discursos que quedan bien, son florituras, pero mire, la gente sabe perfectamente lo que ha pasado. Cuando hay la mitad de legislatura, un gobierno con su presidenta al frente tiene la sensación de que tiene que dar un impulso, y es algo que cualquiera debe aplaudir. Tiene que dar un impulso al ecuador de su legislatura, refrescar parte del equipo, como hace cualquiera en sus equipos, y por cierto, como hacen también ustedes a la hora de replantearse cuando tienen que renovar sus propios equipos. Y mire, señor Maillo, yo no he dicho cosas de las que usted dice que yo he dicho. Yo no lo he fiado todo a que hay ya una recuperación económica. He repetido muchas veces, incipiente recuperación económica que no será realidad hasta que no llegue a aquellos que han sufrido los embates duros de la crisis. Eso es lo que he dicho. Por tanto, como usted lo traía escrito, pues no me ha oído a mí, ¿no? Mire, hemos salido de la recesión, lo que no hemos salido de la crisis, que son 2 cosas diferentes. Por eso lo he dicho con claridad. Por tanto, usted pues tiene que decir lo que yo he dicho, no lo que no he dicho yo. No es correcto decir que el cambio de gobierno es el reconocimiento del fracaso. Eso es incorrecto. Y eso porque usted sabe, como yo, que gobernar es una tarea compleja y tiene muchos vectores que implican la conformación de las políticas diarias. Usted lo sabe. Porque cuando usted mismo sube y me dice aquí que la paralización de la formación podía haber durado 2 o 3 meses, usted gobernó 3 años con nosotros con la formación parada. 3 años. Y usted sabe como yo, y eso es lo que de verdad, a veces uno, que yo soy hombre pacífico, pero a veces uno se enerva
cuando no escucha el fondo de los asuntos, usted sabe que se paraliza la formación porque hubo toda una avalancha de los conservadores contra Andalucía, contra la formación, que llevó a que los telediarios de la primera se abrían con 3.600 millones de fraude de la formación en Andalucía. Usted lo sabe como yo porque lo sufrió. ¿Y sabe usted que de esos 3.200 millones de fraude en la formación abriendo los telediarios de la primera en una clara manipulación política? ¿Sabe usted además que en esa prudencia nos llevó a paralizar esa formación? Pero que el Partido Popular no cejó en el empeño y que llevó mes tras mes a los juzgados a los responsables de la formación para luego quedar en nada. Algunos de ellos fueron llevados mediante esa situación tan penosa y lamentable de hacerlos pasar por lo que no son, mediante los telediarios y las televisiones y los medios conservadores que manejan, y que luego quedaron en nada y no han sido ni siquiera tener la decencia de decir: perdóneme, me equivoqué, y a esas personas hay que restituirle en su honor. Y eso no ha sido, no lo he oído. Y por eso, mire, yo de verdad que lamento que no lleguemos al fondo de los asuntos. La paralización de la formación se produjo porque mes tras mes en los tribunales el Partido Popular llevaba una y otras actuaciones e impedía que hubiera un funcionamiento correcto de la Administración dedicada fundamentalmente a intentar aclarar aquello que el Partido Popular decía que había ocurrido y que luego se comprobó que no había ocurrido. Y eso no solo afectó a la Administración y a los cargos públicos, No. Afectó también a colectivos sociales que fueron injustamente vilipendiados y que tampoco han sido resarcidos de aquel daño que se le produjo. Por tanto, mire, yo también he subido aquí con la humildad necesaria para decir que algunas cosas hemos hecho mal, pues claro, pero no comparto que aquellas que hayamos hecho mal las hayamos hecho exactamente igual que el Partido Popular. En el caso de la sanidad hemos reconocido que nos equivocamos en las fusiones y hemos dado marcha atrás como un gobierno sensible que es capaz de rectificar cuando se equivoca. Pero lo que no admito tampoco es que a la hora de plantear la inversión de 246 millones de euros en un hospital de alta tecnología de referencia en España y que se haya provocado una fusión mal planteada, se quiera enmascarar bajo los recortes igual que el Partido Popular. Falso de toda falsedad. Porque no es cierto. No es cierto. Nos podemos equivocar en la reorganización y hemos rectificado, pero en absoluto obedecía a recortes. ¿Cómo iba a obedecer a recortes si precisamente lo que íbamos a hacer era avanzar en la sanidad andaluza, igual que en educación? Y me resisto a pensar que los discursos son iguales. Me resisto a que cuando habla de la mercantilización de las escuelas infantiles lo diga usted exactamente igual que lo dice el Partido Popular o el Partido Popular igual que lo dice usted. No me parece correcto, porque además no es verdad tampoco. Y luego lo vamos a ver cuando traigamos aquí la iniciativa legislativa, la proposición que hay que elevar al Congreso de los Diputados de 0 a 3 años, que será lo razonable, porque mientras hay que decir que Andalucía es la que más gasta en educación infantil de 0 a 3 años, la que más oportunidades le da a las familias y la que ha abierto el abanico para que más familias puedan incorporarse a la educación infantil. Y claro, y también me resisto a que usted sea exactamente igual, o Podemos, en este caso, que lo que dice el Partido Popular, las oposiciones de los conservatorios. Hombre, habrá que decir que las oposiciones son fruto del convencimiento de este Gobierno de que hay que provocar la estabilidad del empleo en el profesorado. Porque mire que es chocante que sacar oposiciones sea un problema, Es chocante. Y hay gente que no lo entiende. Que no lo entiende en las filas de la izquierda. Porque también la izquierda tiene que tener cuidado de no servir de alfombra para que el Partido Popular pise sobre ella y siga creciendo. Tiene que tener mucho cuidado, porque eso es lo que está ocurriendo cuando en las mareas no se distingue la derecha de la izquierda y cuando se intentan manipular a gente, que por cierto la gente no se deja manipular. Pero es que hay gente que ha intentado manipular y se les ve claramente el plumero. Y claro, ¿cómo va a hacer igual ir de la mano en una marea el Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida? No tendría sentido. Por eso, lo que ha ocurrido, eso se nota mucho, por cierto, en el debate. Las cosas que ustedes plantean son aquellas que han tenido ahora repercusión mediática, no las que ustedes han tenido iniciativa propia para resolver los problemas antes. Y sabe usted igual que yo que la política es adelantarse a los acontecimientos. Y no ha ocurrido.
y no ha ocurrido. Es más, de todo lo que yo he planteado aquí en el día de hoy, y mire que he planteado cosas, mire que he planteado la necesidad de que un nuevo cambio de gobierno, una renovación del gobierno, es fruto precisamente del intento de impulsar medidas que las he contado, y solo hayamos discutido de 3 o 4 cosas, y muy por encima, y ustedes no hayan bajado al detalle de la profundidad de la política estratégica del gobierno, que miren, para que, lo repito muchas veces, la Agenda 1420 contempla toda una batería de planificación económica estratégica para el impulso de Andalucía, que fue consensuada con todos los agentes sociales y económicos. De ahí derivan todos los planteamientos que se están haciendo al día de hoy y que, sin embargo, nadie viene aquí a discutir sobre eso, sino simplemente a denostar al Gobierno o a hablar del cansancio o del agotamiento, pero en absoluto hablar de los problemas reales de la gente. Y claro que yo le agradezco al señor Marín el trabajo que ha realizado, y mire que le han dado, que ha realizado para la estabilidad de este Gobierno. Yo se lo agradezco. Y sé también de su exigencia. Es verdad que no comparto cuando me dice, usted ha subido aquí, yo le esperaba más. Él sabe perfectamente toda la labor del Gobierno que se está llevando diariamente, porque yo me encargo de hacérselo llegar, y él sabe perfectamente todo lo que el Gobierno lleva entre manos, que es mucho, mucho, muchísimo. Pero le agradezco su manera de comportarse en política. Tiene voluntad de entendimiento, y eso, en los tiempos que corren, se agradece mucho, y ese esfuerzo tiene que ser recompensado, como lo está haciendo con el reconocimiento de su utilidad. Yo sé que eso al Partido Popular le da un poco de rabia, pero es verdad que muchas veces repite aquí que su trabajo ha conseguido, para sus creencias ideológicas, a su ideario político, algunas cosas que el Partido Popular en 30 años de dureza, pero no de acuerdo y de utilidad para los ciudadanos, no ha conseguido. Y eso lo ha repetido una y otra vez, y a mí cuando lo dice me parece correcto. Pero yo le he contado a usted aquí, y sabe perfectamente el ritmo de trabajo de este Gobierno y de las cuestiones que tiene planteadas, y claro que con diálogo. Usted mismo subió a esta tribuna y calificó cuánto se había acordado en lo que la investidura supuso para Andalucía y los andaluces, y lo cuantificó incluso. Y al Ecuador de la legislatura usted cuantificó en más del 60% lo que llevábamos acordado de cumplimiento en aquellas medidas. Este es un Gobierno serio, responsable, leal, y que lo que acuerda, lo acuerda para cumplirlo. Por eso decía aquel latinajo que no recuerdo exactamente bien del todo, pero era pacta sunt servanda, los pactos son para observarlos. Y efectivamente me acuerdo, porque lo utilizo mucho con ustedes, que saben que son un grupo leal con nosotros y nosotros leal con ustedes. Y eso transmite una estabilidad, un equilibrio, una sensatez y una prudencia en el Gobierno que hace que la gente crea que este es el Gobierno que sigue representando los intereses de Andalucía y de los andaluces. Es que, mire, el señor diputado de Podemos, que decía no provoca pasión, es recíproco. Es que es recíproco. Usted y yo tenemos grandes debates en la Comisión de Presidencia, y a mí me hace gracia porque usted dice cosas que yo comparto, ojo, que yo comparto, porque tiene una forma de expresarlo que me parece a veces ingeniosa y creativa. Pero no, hombre, los diagnósticos están muy bien, pero hay que aportar la receta para resolver los diagnósticos, porque si no, corre uno el riesgo de enumerarlo uno detrás de otro, hacer un catálogo extraordinario, pero cuando le da la vuelta a la hoja de dónde está la receta para arreglar ese catálogo, no la hay. Y eso no vale, eso que creo, y usted lo comparte conmigo, que ese es uno de los problemas que tiene su grupo político. Usted dice aquí que aquí hay muchos compromisos que se repiten una y otra vez. Yo soy de los que explica muchas veces que el Gobierno socialista de Andalucía, a fuer de haber sido muy avanzado durante estos últimos 35 años, ha llevado a cabo políticas que en cualquier otro escenario y otro contexto político serían noticia permanente, pero que en Andalucía, acostumbrado a que un Gobierno tenga respuestas adelantadas a los momentos que se viven, ya muchas veces cuesta mucho trabajo atravesar la frontera mediática. Y por eso el que haya 95.000 empleados públicos en la educación o que haya 96.000 empleados públicos en la sanidad, a que haya una sanidad con una cartera de servicios o que haya una educación que tiene una prestación de servicios públicos para las familias tan elevada como la nuestra, pues efectivamente no provoca pasión. Pero a mí me provoca pasión el que ojalá
lo que se hace en Andalucía se hiciera en otras comunidades gobernadas por los conservadores, por el Partido Popular y algunas de las que ahora se dicen del cambio. Me gustaría, porque creo que eso es también lo importante. Le agradezco que ha dicho que va a apoyar algunas de las medidas planteadas y eso se corresponde también con aquellos que dicen al Gobierno que nada más que tiene un socio leal porque no encuentra el apoyo en el resto de los grupos y de pronto te lo critican y al día siguiente te encuentras diciendo, oye, que yo estoy dispuesto a pactar también, estoy dispuesto a pactar contigo siempre que abandones al grupo que en este momento te ha ofrecido la estabilidad. Ese camino se hace andando. Aquí hemos planteado la conformación de un grupo en la Cámara muy importante para el futuro de Andalucía, que es el grupo de trabajo de la financiación autonómica, porque en el contexto político nacional actual corremos el riesgo de, si no hay unidad política en Andalucía, por supuesto nosotros no vamos a permitirlo, pero si no hay unidad política respecto del modelo de financiación autonómica en España, corremos un serio riesgo de no poder financiar adecuadamente lo que Andalucía necesita. Y ese ha sido uno de los compromisos que podríamos haber discutido aquí en esta tarde. No les ha parecido importante discutir sobre ello. Pero eso es lo más importante, porque claro, lo que hacen los responsables del Partido Popular es muy evidente. Por una mano te quitan el dinero que corresponde a Andalucía y con la otra te exigen que hagas todo aquello que cualquiera pueda solicitar. Eso también ya no cuela, porque ya está muy repetido. Hablar de que Andalucía está premiada por el Gobierno de Rajoy y le da no sé cuántos miles de millones a Andalucía y sin embargo nadie cuenta que son intereses a préstamo que hay que devolver, ya está un poco pasado. Yo creo también que hablar, francamente, confundir las políticas activas exclusivamente con la formación es un error. No es así. Las políticas activas de empleo, como su propio nombre indica, son mucho más amplias que la formación. Usted siempre limita las políticas activas a la formación porque ahí es donde se agarra. Pero deben hacer un sincero ejercicio de reconocimiento de lo que han provocado también en Andalucía con esa permanente actuación judicial que han puesto el foco en una y otra vez en aquellas cosas que luego se han demostrado que no son ciertas y ni siquiera han tenido la decencia política de pedir la reparación para esas personas que han sido injustificadamente señaladas. ¿Y cómo puede ser eso de que el que le pone el dedo todos los días a la acusación al mismo tiempo exija que se ponga en marcha los programas de formación? La formación ha tenido, desgraciadamente, sobre ella un elemento de confrontación partidaria tan importante que ha hecho imposible el que durante este tiempo pudiéramos desenvolvernos con normalidad. Y ojo, que igual se buscaba eso, igual se buscaba enfrascar a la Administración y a sus responsables políticos y administrativos en ese lío permanente para intentar frenar lo que era algo que hoy se ve con claridad y todos han coincidido que era absolutamente imprescindible. Pero quien nos quita el dinero con una mano y nos exige con la otra el oro y el moro, no tiene credibilidad política. Y mire, yo, francamente, es que no logro nunca entenderlo. No se puede estar todos los días con los titulares de periódicos. Hay que tener profundidad y rigor en el análisis. Cuando hemos planteado la corrección de errores desde un Gobierno que entiende que tiene que corregirlo, en vez de aplaudirlo, se queda en la letra menuda. Se dice aquí, los profesionales no en la sanidad no han entendido el plan de verano, del tipo de los sindicatos diciendo que por primera vez ellos, se encuentran ante un plan de refuerzo veraniego acorde, aunque estarán vigilantes para que se cumpla. Absolutamente razonable. Miren, y con ello termino. El Gobierno renovado pretende seguir siendo también renovada su confianza, pretende tener la confianza renovada de los andaluces y ese es el objetivo permanente de este Gobierno. La presidenta de la Junta de Andalucía tiene claro que el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía sigue estando ligado a los intereses de los andaluces, es quien mejor defiende los intereses de Andalucía, así lo reconoce en todas y cada una de las encuestas y pretende. Gracias, señoría. Bien.